Nos vamos a desarrollar nuestra próxima secuencia. Entonces acá vamos a tener cierto equipo para fabricación de helados y vamos a ver el movimiento que queremos reproducir. A 353. Está en cámara lenta. Bueno, ese es el producto final. Vamos a ver cuál es la secuencia. Entonces desplaza material. Bueno, el envase baja el dosificador. Es un movimiento lineal. Al retorno hace una decoración. Entonces 1, 2, 3, 4. Vamos a ver en alrededor de 4. Uno, dos, tres, 4. Podríamos decir que son alrededor de 4 o 5. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, entonces, más o menos se identificó bien la secuencia. Entonces, llega el recipiente. Tal vez en algunos movimientos adicionales. Los desplaza lineal nuevamente. Y al retorno es donde hace la figura de decoración. Ok. Entonces vamos a analizarla por unos instantes en Excel. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Ahora podemos poner más cilindros o podemos simplificarla a 3 cilindros. Pues 3 cilindros es el orden de elementos que estamos trabajando. Y pues también algo es tener presente que tenemos hasta 8 salidas de un PLC. Entonces, prefieren simplificarlo a 3 o utilizar 4 cilindros. No tenemos vamos a manejarlo en el orden de
de cilindros que manejamos. Entonces, vamos a tener 2 cilindros para controlar los movimientos del dosificador. Entonces tenemos, realmente solamente vamos a controlar los movimientos del dosificador. Vamos a decir acá, secuencia para los movimientos del dosificador. Que podemos decir, se asume que el recipiente está en su lugar. Si queremos más detalle de la secuencia, pues podríamos poner todo ese tipo de elementos que nos permiten, en este caso, poner el recipiente en su lugar. Y vamos a hacer un tipo donde, entonces, 1A, va a ser movimiento vertical. Movimiento vertical. Vamos a tener A, 2A, movimiento longitudinal. Movimiento vertical. Y 3A. Este va a ser un movimiento. Es el transversal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para desarrollar? Entonces, notamos que vamos a partir de el estado de reposo en la posición superior del dosificador. Y lo que hace primeramente es el descenso del dosificador. En realidad, pues no hay ningún problema si pensamos que primero está en retracción el cilindro y al extenderlo, el dosificador baja. Y entonces, pues bueno, vamos a poner aquí, entonces, como primer movimiento, entonces, cilindro 1, extiende. ¿Sí? Entonces baja el dosificador. Ya que ha bajado el dosificador, ocurre un movimiento longitudinal. Y entonces se realiza el movimiento longitudinal. Y notamos que tenemos, al momento del retorno del movimiento longitudinal, ya tenemos en simultáneo 2A, y en simultáneo tenemos el movimiento que se replica para formar el decorado. Entonces tenemos en simultáneo, es 3A extiende, 3A retorna. Y esto lo hace n veces, se ve alrededor de 5 ciclos. Y entonces cuando estos han terminado, 1A va a retornar. 1A va a retornar. Entonces, pues aquí, en primer lugar, queda clara
la secuencia. Entonces, significado de la secuencia es, entonces es, sí, estamos aquí por, entonces desciende dosificador. Luego es llenado transversal, llenado longitudinal, perdón, a la longitud del recipiente. Llenado longitudinal. O bueno, llenado primera capa. Longitudinal. Y después es llenado segunda capa. Llenado segunda capa. Llenado segunda capa con decoración. Con decoración. Y pues, un tanto simplificando a lo que estamos observando. Y es retorno de dosificador. Retorno de dosificador. Entonces acá lo que tenemos es, tenemos nuestros cilindros. Entonces, tenemos a cilindro 1, segundo cilindro, tercer cilindro. Ahí. Bueno. Algo pasó aquí. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo están? Los tenemos, todos parten de reposo en nuestra fase inicial. Tenemos primer movimiento, desciende el dosificador, por lo tanto extiende 1. Después tenemos, ya que descendió, notamos un movimiento para llenar la primera capa de forma longitudinal. Entonces está extendido y avanza el segundo cilindro. Luego, pues aún sigue el llenado. Igual si gustan, pueden hacer como un ejercicio adicional de lo que es simulación, que retorne media carrera. O sea, tendría 3 sensores 1A, por ejemplo. Y vamos a dejarlo en 1 porque si no también pues extiende luego el tiempo. Entonces, que es suficiente ese primer descenso para llenar adecuadamente el recipiente. Entonces lo dejamos aún extendido. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Entonces, en sí, 2 se va a estar desplazando. Entonces, aquí podríamos llamarle que es una subfase. Entonces, realmente regresaría a 0, ¿sí?
Pero aquí internamente está pasando que estamos extendiendo a 1. Está retornando cilindro 3. Aún sigue dosificando. Volvemos a tener extensión de 3. Volvemos a tener retorno de 3. Y esta subsecuencia es la que se está repitiendo. Control B. Control B. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 decorados. Tenemos los 5 decorados. Y una vez que terminan los decorados, entonces tenemos retorno de dosificador. Y pues en un momento dado, ya no se ve un poquito más detallada la secuencia, pues esa es una buena idea, ¿no? O sea que a media carrera de retorno del dosificador es la segunda capa, por ejemplo. Es un buen ejercicio adicional, o ya que tengamos este, tal vez puede ser que en la siguiente sesión hacemos ese otro detalle. Bien. Pues aquí tenemos nuestra secuencia. Nos desciende, dosificador. Y entonces, fuera del contador, ¿cuántos estados diferentes tenemos? Entonces tenemos, más bien que se repiten, estados que se repiten. Entonces, fase 2 y fase 13. Estos son idénticos. O sea, dado que descendió el dosificador, entonces el primer fase que continúa es el llenado de la primera capa, pero cuando termina de dosificar, entonces retorna a este mismo estado y es para volver a condiciones iniciales. Entonces se repite el estado y necesitamos una bandera para diferenciar. 1.0. Hasta luego. Entonces, este es el par de estados que queremos diferenciar. Vamos a, o quedamos el amarillo, pues ese es un warning. O para tener cuidado, ¿no? Porque como es el estado que se repite, es donde no queremos que se pueda llegar a bloquear. O sea, necesitamos instrucciones distintas en uno y en otro momento. Entonces, aquí lo que decíamos en la fase 1. En la fase 1, entonces estamos en 0 y le damos un set para que en cuanto lleguemos al estado que se repite, entonces aquí ya tiene el estado 1 y lo que vamos a buscar es posteriormente, cuando lleguemos al punto del estado que se repite, allí queremos que aparezca con un reset, dado que aquí ya utilizamos el set. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué viene? Viene el desplazamiento longitudinal para la primera capa. Entonces, baja el dosificador y luego aquí ya está llenando de manera longitudinal primer capa. Primer capa. Entonces,
desde este momento, o sea, como es una bandera para nuestro diferenciador aquí, entonces, por ejemplo, que continúa, ¿no? Entonces, después viene primer decorado, segundo decorado, tercer decorado, cuarto decorado, quinto decorado. De hecho, mientras 2 está retornando. Hasta este momento sería realmente el retorno final. Hasta aquí. O sea, termina último decorado. Y los dos, este sería, aquí lo voy a remarcar este 0 para de alguna forma decir que este es el retorno final de cilindro 2. Entonces, durante ese retorno, este movimiento se repite y podemos colocar ahí nuestro contador. Lo sabemos, esta es la subsecuencia que se va a estar replicando una y otra vez. Una y otra vez. Entonces viene. Y entonces terminan. Y entre estos 5 decorados, aquí vamos a tener a un contador que se va a encargar de que se repliquen estos movimientos. Tenemos a C1. Contador. Y pues habíamos mencionado que un contador, pues mientras esté bien establecido, no tiene conflicto con que se repiten los estados. De hecho, es uno de los propósitos del contador, que mientras está contando, establece las condiciones para que se sigan repitiendo los movimientos y nos mande pulsos. No identificamos otro conflicto. Como no hay otro conflicto de estados, entonces lo que aquí necesitamos es que la bandera esté en 0. ¿Sí? Entonces, la idea es que desde algún punto antes nosotros cambiemos esta bandera a 0. Y pues para enviar una sola señal, porque si lo hacemos dentro del contador, pues lo que pasa es que lo está mandando n veces la señal. Vamos a dar una sola señal para cambiar la bandera. Entonces está en 1 y vamos a dar un reset. Está en 1, hacer un reset. Reset. Y entonces la bandera ya va a estar en estado 0 para que retornemos a condiciones iniciales. Y pues digamos en términos de el análisis de nuestra secuencia, también en cierta forma simplificándola a nuestros 3 cilindros, que pues va a ser para los movimientos del dosificador. Entonces vamos ahora a realizar nuestro diseño de PLC. Bien, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener nuestro diagrama escalera. Diagrama escalera. Ok. Y bueno, acá.
Antes de construir el circuito, ¿alguna duda en la secuencia o en el análisis de los estados? No, profe, hasta el momento todo bien. Todo bien. Bueno, acá Ana había empezado a llenar la lista de asignaciones. Nos tenemos un botón de inicio. Una señal de inicio. Vamos a tener, vamos a hacer este biestable. Vamos a tener 6 salidas. Vamos a tener nuestras bobinas. Y bueno, en ese sentido, o sea, ya en el diagrama escalera, pues ya notamos que el que sea biestable o monoestable, realmente no hay mucha diferencia, ¿verdad? Sí, queda clara esa idea. Nada más porque cuando es monoestable, pues utilizamos las funciones set y reset. Y cuando es biestable, directamente accionamos a las 2 bobinas que cada una nos da uno de los movimientos. Entonces, bobina Y1, señal de extensión de 1A. Vamos a tener output 2, bobina Y2, señal de retorno de 1A. A4, bueno, aquí me pasé una, bobina Y4. Esta es señal de retorno de 2A. Y entonces 3 es bobina Y3. Y esta nos va a decir señal de extensión de 2A. 5, nuestra bobina Y5. Y esta va a ser señal de extensión de 3A. Y nos hace falta otra output. Output la 6. Y la 6 va a ser bobina Y6, señal de retorno. Señal de retorno 3A. 3A. Es que esta no es output, ¿verdad? Esta la eliminamos. Entonces están outputs, las 6 bobinas de los controles de los cilindros. Aquí sí tenemos en inputs la 0. Input 0. Esta sí es inicio. Esta es señal de inicio. Y tenemos 6 sensores. Tenemos al sensor 1S1. Entonces 1A en retorno. Tenemos sensor 1S2, 1A en extensión.